Esta gente tiene información de Jezabel, pero no tiene información de la iglesia. Y si usted no tiene información de la iglesia, de lo que pasó, guarde silencio. Si usted es un cristiano verdadero, bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, les habla Claudio Saucedo desde Argentina. En este video quiero hacer varios comentarios sobre los nuevos enemigos. Bueno, en este caso no es un nuevo enemigo. Enemigo en el sentido de que son personas que ahora, cuando surge algo malo, y esto tiene que ver con el ministerio del pastor John MacArthur, con todo esto que está pasando, con toda esta narrativa de Jezabel, porque todo esto viene de ahí, de una investigación, entre comillas, de una información que surge de la famosa Julia Royce, la que es etiquetada como Jezabel bíblicamente hablando. Porque resulta que ahora todos los que están en contra del pastor John MacArthur, y como es el caso del reciente video que lanzó Esaú de Cristianos al Día, este personaje que sacó un video hace 2 días y ahora sacó un nuevo video porque resulta que recibió mucha crítica por atacar también al pastor MacArthur y a la iglesia del pastor MacArthur. Así que sacó un nuevo video de Esaú de Cristianos al Día. Esaú, que no es alguien que él dice que en un momento apoyaba al pastor MacArthur o que consumía lo que enseñaba MacArthur, pero luego lo dejó de escuchar o de seguir el ministerio de MacArthur. Eso es lo que dice Esaú de Cristianos al Día. Ahora, es interesante porque hay una hipocresía bíblicamente hablando. Quiero hablar siempre desde una perspectiva cristiana y hacer una crítica bíblica y una opinión cristiana, porque acá, si usamos la palabra hipocresía bíblicamente hablando, aplica para Cristianos al Día, para este muchacho de Cristianos al Día, porque resulta que este canal dice que muchas veces apoyó al pastor MacArthur con noticias. El punto es que él tiene muchos videos, entre comillas, informando positivamente del pastor MacArthur, pero luego resulta que en su cuenta de Twitter tiene muchos tweets en contra, criticando al pastor MacArthur. Por ejemplo, en la narrativa de la pandemia 2020, cuando comenzó, este hombre en su cuenta de Twitter tenía muchísimos tweets en contra de MacArthur, porque MacArthur se siguió reuniéndose como iglesia. Y fíjese usted cómo de repente este hombre se olvida de las escrituras, cuando Dios bíblicamente nos manda a obedecer a Dios antes que a los hombres, y que la iglesia es esencial, la iglesia de Cristo es esencial como iglesia, como comunidad. Pero este hombre, por un lado, hacía su noticia a favor de MacArthur, de que seguía reuniéndose en su Twitter, nuevamente lo digo, criticaba duramente a MacArthur porque MacArthur y su iglesia seguían reuniéndose y se opusieron al César, al gobierno. Entonces este hombre fue alguien que estuvo en contra, vamos a decir, desde el principio, porque no es que ahora sale a criticar y se une, y esto es muy importante, también ahora se está uniendo a la narrativa de Jezabel, porque resulta
que Jezabel solamente, porque para este hombre y para otros canales que no quieren al pastor MacArthur, ellos dicen, salió un informe y surge de Julia Royce y de esta mujer, un informe, hay evidencia. Y fíjese cómo, atención, ellos tienen evidencias e informes de esta mujer Jezabel. Y ahora de un ex integrante que ya no pertenece a la iglesia de Grace. Pero comienza por esta mujer Jezabel. Ellos tienen informes, evidencias de esta mujer que no pertenece a la iglesia. Atención, porque esta mujer no pertenece a la iglesia del pastor MacArthur. Entonces, tanto Esaú de Cristianos al Día como otros adversarios, enemigos del ministerio de Grace Community Church, ellos se olvidan de lo que es una iglesia, se olvidan de lo que es una congregación, se olvidan bíblicamente. Entonces ahora lo que hace Esaú simplemente es dar una opinión del mundo, una opinión mundana sin fundamento bíblico, porque evidentemente en sus dos videos, en el primer video, que tiene como su miniatura el triste caso de la iglesia de John MacArthur y las evidencias, incluso usa la palabra abuso. Fíjese la irresponsabilidad de este hombre en contra de lo que es la iglesia, porque esto, al usar esa palabra, incluso está hablando sin evidencia, porque la única evidencia que tiene Esaú, y todos, escuchen bien todos, lo que están acusando falsamente a MacArthur y a su iglesia, ustedes, la única evidencia que tienen es la evidencia de esta mujer, Julia Royce. Ustedes no tienen ninguna sola evidencia de parte de la iglesia del pastor MacArthur. Ustedes solamente se quedan con una parte, y la otra parte no saben absolutamente nada, porque ustedes no entienden lo que es una iglesia, lo que es una congregación, no tienen ni idea. Al parecer, seguramente, quizás no se congregan, no pertenecen a ninguna iglesia local, por eso no entienden. Así que, o este hombre de Cristianos al Día no tiene Biblia, o tiene y no la estudia, o simplemente lo que hace es, por una cuestión de marketing y de cash, simplemente se unen a la narrativa de Jezabel y dicen lo que dicen, repiten lo que repite esta mujer, una mujer que evidentemente tampoco pertenece a una iglesia local y no entiende, porque al final, si no hay un fundamento bíblico para informar, no tiene sentido, no tiene validez. Incluso, fíjese, se le criticó a Esaú de Cristianos al Día por su primer video, de donde él usa esa palabra abuso, que eso es extremista, eso es acusar falsamente, porque de nuevo, la única evidencia que tiene este muchacho es la de Jezabel. No tiene ninguna sola evidencia de parte de la congregación de MacArthur, y por eso deberían guardar silencio en este asunto, porque ustedes no son parte de la congregación del pastor MacArthur. Entonces no pueden exigir algo en el cual ustedes no son parte. Sí, opinen, podemos opinar libremente, por supuesto que sí, pero cuidado con usar o unirse a frases que usa Jezabel, porque quedan en evidencia y quedan sin fundamento bíblico cuando van a juzgar y a señalar a alguien. No están juzgando con justo juicio. La Escritura nos manda a los cristianos a juzgar con justo juicio. Así que el juicio
de Julia Royce y de este muchacho de Cristianos al Día están juzgando superficialmente, están juzgando según las apariencias, como nos dice el texto bíblico. Simplemente eso es lo que están haciendo. No están juzgando con justo juicio. Estos temas, sí, como dije, pueden opinar, por supuesto que sí, pero cuidado de la forma en que están opinando, porque si son cristianos, por lo menos deberían usar la Biblia, deberían fundamentar su opinión con las Escrituras. Y tampoco parece que entienden lo que califica y no califica a un pastor verdadero. ¿Qué califica un pastor verdadero? ¿Qué califica un pastor verdadero y qué lo descalifica? Así que en este asunto, en el contexto en el cual se le está señalando a MacArthur, a su iglesia, el contexto es algo familiar. Y resulta que tampoco los críticos, estos críticos de MacArthur, tampoco hablan sobre un matrimonio. Ellos no entienden cosas tan básicas bíblicamente hablando, porque se olvidan de que un pastor dentro de una iglesia local es un consejero bíblico. No es la policía, no es un agente secreto, no es un psicólogo, no es un psiquiatra. Un pastor dentro de una iglesia local cumple el rol de consejero bíblico, nada más. Junto con los ancianos, su trabajo es aconsejar bíblicamente desde las Escrituras. Repito, esta gente pierde las Escrituras de vista, pierde la vista de las Escrituras, se une a Jezabel y se olvida de lo que la Biblia enseña sobre un pastor. ¿Qué es lo que es un pastor? ¿Cuál es el rol de un pastor? Entonces, en el contexto, de nuevo, que se le está señalando a MacArthur y a su iglesia, en ese contexto, el pastor es un consejero bíblico y los ancianos, ellos como líderes, simplemente aconsejan bíblicamente. Pueden hacerlo bien o pueden hacerlo mal. Eso está perfecto, eso todo lo entienden. Un pastor, como el consejo, como consejero junto con los ancianos, pueden fallar, por supuesto que sí. Pero ellos, si un matrimonio fracasa fuera de la iglesia, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el pastor? ¿Qué tiene que ver? El pastor solamente aconseja dentro de la iglesia, incluso el pastor puede visitar junto con su esposa a cierto matrimonio, familia, para aconsejar bíblicamente también. Pero dentro de una iglesia local, el punto es entender que son consejeros bíblicos, no son detectives, no son psiquiatras, no son psicólogos, no son policías, porque acá parece, evidentemente, esta gente realmente está influenciada por Jezabel, porque si un matrimonio fracasa, sea de parte del hombre o de la mujer, porque acá nuevamente se habla solamente del hombre, pero también tenemos casos de mujeres hacia el hombre. Cuidado con el feminismo, porque esta mujer, Julia Royce, es parte de ese movimiento del feminismo. Cuidado, porque esta gente como Esaú y otros se están uniendo a esta mujer y ni saben quién es esta mujer. Así que solamente aprovecha esta gente para colgarse de un título o de una noticia, y esta gente más o menos es básicamente, es gente que está solamente sirviendo a Cristo, entre comillas,
solamente para beneficio propio. Porque, ¿cuál es la evidencia de eso? No están usando las escrituras para sus críticas, para sus opiniones, no usan la Biblia. Así que examinaos a vosotros mismos para ver si estáis verdaderamente en la fe. Atención y cuidado con aquellos que siguen a estas personas que dicen, que opinan, pero no lo hacen con las escrituras. Atención, estamos en tiempos de apostasía, estamos en los tiempos finales y es evidente que toda esta gente, toda esta narrativa del mundo que se quiere meter en una congregación, olvidando cuál es el rol del pastor como consejero bíblico. Entonces, según esta gente ahora, si un matrimonio fracasa en la iglesia, si un matrimonio fracasa como matrimonio cristiano, resulta que ahora la culpa es del pastor. Y si entonces, pregunto, entendemos bíblicamente que un matrimonio es entre dos partes. El pastor o los ancianos quedan excluidos en ese sentido. Por eso, repito, el pastor solamente es un consejero que aconseja lo que dicen las escrituras, y tengo un video sobre eso que lo voy a subir. Así que esta gente ha perdido de vista cuál es el rol de un pastor, ha perdido de vista las escrituras para opinar desde las escrituras. Y resulta que Cristianos al Día dice que ellos opinan desde una perspectiva bíblica, y resulta que no lo hacen porque no usan las escrituras. Es importante entender esto. Si en un matrimonio fracasa el matrimonio y hay problemas extremos graves, el pastor no tiene absolutamente nada que ver de lo que pueda llegar a pasar en un matrimonio fuera de la iglesia, en su casa, en su hogar. ¿Qué tiene que ver el pastor? Es decir, por ejemplo, si yo soy dueño de una empresa, soy líder de una empresa, y mañana o el día de mañana estoy sabiendo que tengo 2 empleados, tengo una empleada mujer y un empleado hombre, y los dos al final se ponen en pareja, se casan, tienen un matrimonio fuera de la empresa, y mañana pasa un problema fuera de la empresa, y sea el problema que sea, tiene que venir entonces los de afuera a venir a acusarme a mí como dueño de esa empresa cuando no tengo absolutamente nada que ver. ¿Es así? ¿Le parece a usted que eso es justo? No, no es justo. Legalmente tampoco es justo. Así que esta gente, repito, los adversarios, los enemigos del pastor John MacArthur y su iglesia, no tienen ni una sola evidencia de parte de la iglesia del pastor MacArthur. Y en el nuevo video de Esaú, de Cristianos al Día, atención con lo que dice. Mire, aparté algunas frases. Dice, lo puse como clip 1. Si usted quiere puede buscar estos clips del propio video de Esaú, puede buscarlo en mi sitio web de claudiogSaucedo.com. Puede buscar estos clips porque, mire, por ejemplo, Esaú dice primero, siguen ciegamente al pastor MacArthur. Siguen ciegamente al pastor MacArthur. No se entiende esto. Podríamos decir que él también está siguiendo ciegamente a Jezabel, porque acá nadie sigue ciegamente al pastor MacArthur. MacArthur no es Dios, sabemos eso. En mi caso yo siempre dije
que nosotros no sabemos la otra cara de la moneda, no tenemos acceso y no sabemos la parte que le pertenece solamente a la iglesia del pastor MacArthur. Así que de última, el único que está siguiendo ciegamente aquí es Esaú, porque está siguiendo ciegamente, en este caso, vamos a poner aquí, tenemos por un lado que Esaú dice que los que están a favor de MacArthur es lo que da a entender, están siguiendo ciegamente a MacArthur. Pero vemos, vamos a ver un momento, perdón, vamos a hacerlo al revés, porque aquí es al revés. Vemos entonces que Esaú, ojo, estoy diciendo Esaú sigue, así que él está siguiendo ciegamente ¿a quién? A Jezabel. Y ojo que Jezabel es un nombre bíblico y todos deberían estudiar quién es Jezabel. Incluso lo vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces vemos que podemos decir que Esaú sigue ciegamente a Jezabel y a su narrativa o a su información, a su narrativa. Esto es un tutorial para que entiendan, para aquellos que son duros del coco. Esaú también dice en su último video que él no ve nada de sabio y bíblico en el comunicado de Grace, pero resulta que Esaú no fundamenta. Esaú no fundamenta. Él usa la palabra bíblico, pero él no fundamenta bíblicamente el por qué el comunicado de Grace no es bíblico y no es sabio. Así que él no fundamenta, simplemente dice que en el comunicado, cuando dice el comunicado, que no van a dar ninguna explicación. Y eso es lo único que dice Esaú, y no dice más nada. Así que Esaú no fundamenta nada con la Biblia directamente. Esaú dice que él pide respeto por pensar diferente. Esto es hipocresía. ¿Por qué es hipocresía esto? Porque resulta que este hombre desde la pandemia 2020, este personaje no respetaba las opiniones de los cristianos que pensaban diferente a él respecto a la pandemia 2020 y respecto a lo que vino junto con la pandemia, que ya sabemos qué es lo que es y toda la información que hay. Este hombre ahora no habla de eso. Así que esto es pedir respeto por pensar diferente, es hipocresía, porque este individuo, incluso yo tengo un video, tengo un podcast hablando sobre este personaje donde trató a cristianos de conspiranoicos por pensar diferente a él. Así que esto es, el 3 es hipocresía. Porque su cuenta de Twitter está lleno, incluso en diariodecristiano.com hay capturas de los tweets de Esaú siguiendo la narrativa del mundo respecto a lo que comenzó en 2020. Así que, en mi opinión, que así como él pide respeto, bueno, en mi opinión, así que disculpe los seguidores de este canal, usted tiene que respetar mi opinión. Pero aquí lo estoy haciendo desde que comencé el video, cité varias escrituras, a diferencia de este muchacho. Así que el 3 es hipocresía. Clip número 2. Dice Esaú
que se le está pidiendo a MacArthur una explicación para que pueda dar detalle. ¿Quién está pidiendo explicación? Si esta gente no es parte, de nuevo, esta gente no es parte de la congregación, no es parte de la iglesia del pastor MacArthur, ¿qué explicación quieren? ¿Dónde? A ver, hablemos bíblicamente. Pregúntenle a este muchacho dónde vemos en las escrituras que el mundo pide explicación a la iglesia de Cristo. ¿Dónde? ¿En qué parte vemos eso? ¿Desde cuándo el mundo, Jezabel o el príncipe de este mundo, tiene que pedir explicación a una iglesia local, a una congregación? Por eso digo que esta gente no entiende qué es la iglesia de Cristo. No entiende definitivamente. Y dice Esaú que se le está pidiendo información de muchos casos de esposas a sus maridos. Y de nuevo, ¿quién está pidiendo? ¿El mundo o miembros de esa iglesia? Porque si para pedir información, primero debes formar parte de esa iglesia. El mundo no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Cristo. Aquellos que no pertenecen a la iglesia de Grace no tienen por qué pedir información de nada. Más en estos temas que son de matrimonios, más aún en estos temas no tiene por qué involucrarse aquellos que no pertenecen a la iglesia. De última, esos matrimonios que fueron parte o que son parte deben pedir información. ¿Y se tiene que enterar el mundo de eso? No, porque el mundo no tiene por qué pedir información o enterarse de algo que no sucedió, que nunca sucedió dentro de la congregación del pastor MacArthur. Todo este conflicto matrimonial, que ya no son parte de Grace, todo ese problema que hubo grave, y vamos a poner cualquier problema que pueda ocurrir en cualquier iglesia, mientras ciertas situaciones graves no sucedan dentro de la congregación, no debería haber ningún problema y no debería haber ningún señalamiento al pastor o a los ancianos o a la iglesia en sí. Así que aquí hay que tener sentido común y juzgar, como dije, con justo juicio, porque aquí no hay nada que informar de parte de la iglesia de Grace, porque nunca sucedió nada grave dentro de la congregación, dentro de ese establecimiento nunca sucedió nada. Todo lo que sucedió fue fuera del establecimiento, sucedió en sí, en la familia, en ese hogar. Y sí, por supuesto, nos ponemos en el lugar de toda familia, de todo matrimonio que está pasando por cosas feas. Estamos hablando de familias que son cristianas y que por esas razones y por causa del pecado suceden cosas feas dentro de familias cristianas. Y obviamente nos ponemos en el lugar de cualquiera. Pero aquí el punto es que todo lo que suceda fuera del establecimiento, fuera de la iglesia, el pastor y los ancianos no tienen nada que ver. A ver si entendemos, a ver si somos justos, a ver si juzgamos con justo juicio, porque aquí, en el caso del pastor MacArthur y su iglesia, nada tiene que ver. Aquí el problema es, como dije antes, es que Satanás
quiere buscar algo para acusar a los hijos de Dios. Ese es el punto. Así que Esaú luego tuvo que recular, en el sentido de que tampoco pidió disculpa. En su nuevo video, Esaú de Cristianos al Día no pidió disculpa. Quiso de repente como pedir disculpa, pero no le salió, porque hay que tener un corazón humilde. Él habla de que MacArthur puede fallar. Atención. Yo soy uno de los canales que comparte muchísimo sobre de todo lo que pasa los domingos. En cuanto pueda, siempre que pude, compartí, actualicé de lo que pasa allí en Grace Community Church con el pastor principal, que es MacArthur, y también otros pastores. Entonces conozco y sé muy bien de todas las oraciones. Cuando MacArthur ora, tengo muchísimas oraciones del pastor MacArthur donde él en su oración reconoce, como todo cristiano debe reconocer, que nosotros como cristianos también fallamos, podemos fallar. Así que en muchas oraciones que hace MacArthur junto con la iglesia, son oraciones de un verdadero hombre de Dios que ora reconociendo, porque nosotros cuando vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer, esto es básico, es confesar nuestros pecados. Así que Esaú, cuando quiere dar a entender que MacArthur debería admitir, como dando a entender eso, de que falló y bla bla bla, y Esaú no lo hace, porque él en su primer video donde usa la palabra abuso, atención a la gravedad del asunto, donde él usa la palabra abuso, comete un grave error. Incluso debería corregir o sacar otro video y pedir disculpa, pero no lo hace, porque repito, cuidado, un matrimonio fuera de la iglesia tiene una vida donde el pastor no tiene absolutamente nada que ver. Así que mucho cuidado. Si solamente van a tener una información del caso y la otra no, guarden silencio, que es lo que hice desde el principio. Yo entiendo, yo no soy parte, no me congrego en la iglesia de Grace Community Church, simplemente comparto las enseñanzas del pastor MacArthur. Yo no me meto en la vida personal de MacArthur ni de nadie allí en la iglesia de Grace, no me meto, pero esta gente sí lo está haciendo. Esta gente tiene información de Jezabel, pero no tiene información de la iglesia. Y si usted no tiene información de la iglesia, de lo que pasó, guarde silencio. Si usted es un cristiano verdadero y es sabio, es inteligente, es maduro en la fe, guarde silencio, porque no tiene información. A usted le está faltando la otra parte y no la tiene. Entonces, cuidado, atención, y prestar atención a quién escucha, a quién sigue, y prestar atención la forma en que están expresándose, porque de nuevo, esto es muy importante, usted no tiene la otra cara de la moneda. Y lo otro también es importante entender. El pastor es un consejero bíblico, no es un investigador privado, no es un policía, no es un psiquiatra, no es un psicólogo. Así que de lo que pase fuera de la iglesia con un matrimonio, el pastor no tiene nada que ver. Aquí se está usando expresiones en contra del pastor MacArthur que no van, están equivocados. Y eso pasa cuando pierden de vista a Cristo y a su palabra. Así que atención, porque digo de nuevo,
definitivamente estamos en los tiempos más difíciles, donde Satanás va a buscar la forma de atacar ministerios fieles, valientes, como la del pastor John MacArthur. Pero como dije antes, MacArthur hizo, cuando surgió lo de Julia Royce con sus informes, entre comillas, cuando surgió eso, MacArthur nunca nombró a Jezabel, por supuesto, no la nombró por Julia Royce, pero en mi canal tengo muchas declaraciones donde MacArthur, como un hombre inteligente, dijo varias cosas en relación a sus enemigos, y lo voy a ir compartiendo de a poquito, pero ya están en mi canal, así que debería hacer el trabajo de buscarlo para tener más información del propio pastor MacArthur. Así que eso les quería compartir. Cuidado, si son cristianos, primero vayan a las escrituras, y cuidado de quién recibe información, porque esta mujer que desató todo esto, primero es del mundo, tiene un evangelio diferente, totalmente desviado, y al igual que Cristianismo Hoy, Christian Today, que fíjese, investigue quién está detrás de Christian Today, quién es el jefe en editor, quién es el que autoriza las noticias, y también preste atención qué predicadores promueve Christian Today. Así que al final aquí tenemos un asunto, una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, así que atención, aquí tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual en contra de la Iglesia de Cristo.